Centros de detención y tortura en Nicaragua. Bienvenidos a Tortura en Nicaragua, un informe para no olvidar. Hoy hablamos de un capítulo oscuro y desgarrador de la historia reciente de Nicaragua, los centros de detención y las prácticas de tortura que documenta el informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del colectivo Nicaragua Nunca Más. En Nicaragua, la práctica de tortura ha tomado distintas formas y escenarios, más allá de las estaciones policiales o los centros penitenciarios. Durante la crisis de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementó un sistema de represión que incluyó centros clandestinos e irregulares de detención. Estos lugares son privados o municipales, alejados de las zonas urbanas y utilizados para castigar brutalmente a personas opositoras. El abogado Juan Carlos Arce, defensor y miembro del Consejo de Coordinación del Colectivo de Nicaragua Nunca Más, explica por qué documentan estos crímenes. Como colectivo nacimos en medio de una excarcelación masiva de personas presas políticas. Esto se dio entre febrero y junio de 2019 y empezamos a recibir víctimas, decenas de víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eran personas que habían estado privadas de su libertad de manera arbitraria y que habían sufrido algún tipo de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En julio de 2020 decidimos dar un paso más y crear un observatorio contra la tortura, es decir, una instancia que desde el colectivo monitoreara y registrara los casos de tortura. Los testimonios son escalofriantes. En el 9º informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del colectivo Nicaragua Nunca Más, se recogen 229 testimonios. La captura era casi siempre a manos de agentes policiales, paraestatales, civiles encapuchados y armados que detenían a las personas opositoras en las calles, obligándoles a subir a sus vehículos con los ojos vendados, mientras sus cabezas eran apuntadas con pistolas. Las víctimas fueron sometidas a torturas que desafiaron cualquier límite de humanidad. Una de esas víctimas es José Pérez, quien accedió a dar su testimonio usando un seudónimo por el temor a sufrir él o su familia más represión por parte del régimen Ortega Murillo. Nos llevaron a la estación policial de Masaya. Ahí yo solo recuerdo mi persona, que fui tirado de un cuarto de la delegación donde estaba este rata de Avellán, y él, después de que nos interrogó y me pegaron, cuando miré estaba en el chipote. Ahí recibí torturas. Juan Carlos Arce, del colectivo, profundiza cómo las cárceles en Nicaragua son centros de tortura. Tanto el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, como el Distrito 3 de la Policía de Managua sobresalen como los principales centros de tortura. Son centros policiales, gerenciados, gestionados y bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Han sido identificados como centros que han sido utilizados para ocultar el paradero de las personas detenidas. La tortura no es un hecho coyuntural, sino es algo estructurado. Este colectivo ha podido identificar actos de tortura en 33 centros policiales, en 29 municipios del país, distribuidos en 14 departamentos. También identificamos centros clandestinos o irregulares en 8 municipios. La tortura no es una práctica coyuntural, sino una práctica estructurada y orientada desde las más altas esferas del Estado. ¿Quiénes son los responsables principales de estos crímenes? Wendy Quintero, defensora de derechos humanos del colectivo, lo tiene claro. Pero los máximos responsables realmente de todo esto tiene que ser Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ninguna acción legal o ilegal sin que haya pasado, ¿verdad?, por la venia de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Completamente documentar, trabajar para la memoria, exigir reparación, justicia y no repetición. Son las bases con las cuales trabaja el colectivo Nicaragua Nunca Más y por ende el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura. El colectivo Nicaragua Nunca Más documenta y denuncia las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo
Infórmate a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, iVoox y X. Según los testimonios recogidos por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, encapuchadas y muchas veces dejadas sin comida ni agua por días. Los gritos de personas que también sufrían torturas eran constantes. José Pérez, el testimonio en anónimo, denunció ante el observatorio que en las prácticas de los carceleros y torturadores no solo eran las agresiones físicas. Recibí torturas, me arrancaron los dientes superior e inferior con alicates, me amarraron como cerdo, me pusieron un puro de esos que entre los testículos y el recto. Con el puro, los dolores eran tan intensos que yo tengo una hernia umbilical que todavía no me la he podido operar. Pero ser excarcelados no acaba con el terror para los miles de nicaragüenses que han sido encerrados en las cárceles del régimen de Ortega y Murillo. José Pérez es uno entre los cientos de testimonios que recoge el informe del colectivo y que documentan para la denuncia y la memoria cómo es la brutalidad del régimen contra la población. Y llamó a mi hermana y le dijo, los paramilitares van para allá porque lo van a matar. Y yo huí y me escondí en la casa de una persona. Así estuve por 3 días. Cuando salí, ya me di cuenta que mi casa estaba quemada, mi vehículo con todo lo de adentro. Nosotros teníamos una casita pequeña aparte, pero no estaba a nombre mío. Estaba a nombre de la mamá de mis hijos, entonces fue contra lo mío. Historias como estas no deben olvidarse. Wendy Quintero, defensora de derechos humanos, resalta que cada testimonio nos revela la magnitud de un sistema que se vale de la tortura para silenciar, castigar y someter. En principio la tortura no debería de existir y obviamente estos casos de tortura inciden directamente en las comunidades, en los barrios, en las comarcas, inciden directamente en las familias y obviamente las personas que han sufrido, ¿verdad?, el crimen. En Nicaragua no podemos hablar de que existe realmente ninguna forma de reparación de las víctimas o de supervivientes de tortura. Por el contrario, las personas que fueron presas y que están todavía en Nicaragua, porque hay personas que todavía están, la mayoría han tenido que desplazarse forzadamente, pero todavía hay, y estas personas son objetivizadas, son obligadas a desplazarse incluso a lo interno del país, a desplazarse forzadamente fuera de Nicaragua, ¿verdad? O también son desterrados o declarados apátridas. Este informe del colectivo Nicaragua Nunca Más nos recuerda que estos crímenes no son actos aislados, sino una estrategia de deshumanización y control. Juan Carlos Arce, del colectivo, precisa que la cadena de mando apunta a los más altos niveles de poder. Si bien los centros clandestinos predominaron en 2018 y parte del 2019, se utilizó, por ejemplo, la quema de diversas partes del cuerpo como un método para generar daño y para generar dolor. Se utilizó la violencia sexual. En este momento vemos que es una práctica más selectiva y que está sobre todo dirigida a aquellas personas que se encuentran en centros de máxima seguridad, que son consideradas como un peligro o enemigos del régimen nicaragüense. Este informe recoge los sufrimientos de las personas desterradas, además de una actualización de al menos 179 perpetradores de tortura. Es sin duda el mayor esfuerzo de sistematización de la tortura que se ha realizado en Nicaragua. Esto fue Tortura en Nicaragua, un informe para no olvidar. Gracias por escucharnos y mantener viva la memoria de quienes han sufrido en silencio. Puedes encontrar el informe completo del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura en la web www.colectivodhnicaragua.org. Nos escuchamos en el próximo episodio. En Nicaragua, cientos de víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sufrido torturas en las cárceles. El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura documenta y denuncia esos crímenes. No más tortura. Exigimos justicia y memoria para Nicaragua.
Este es un podcast del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.